Aló, aló, aló. Perfecto. Oh, crap. Una de 9. Ok. Estoy grabando. Estoy grabando. Muy buenas tardes. Ahorita vamos a realizar esta conexión Zoom del día de hoy, donde vamos a tratar el tema estabilidad de sistemas de potencia. ¿Ok? Vamos a traer aquí arriba las láminas que hemos preparado para esta pequeña clase, en el cual se necesita leer esto con bastante detenimiento debido a la complejidad del tema. Básicamente, cuando nosotros estamos hablando de la estabilidad de sistemas eléctricos, estamos hablando de lo siguiente. Nosotros tenemos fuentes de generación térmica, ¿verdad? O hidroeléctrica, en donde una fuerza mecánica, ¿verdad? Mueve, ¿verdad?, el rotor de un generador. Sea si es agua que mueve las paletas, mueve el generador, o es una fuente mecánica, térmica que calienta un vapor, ese vapor va a un generador que sale gas y ese gas, o aire, así, vapor, y ese vapor hace que genere electricidad. Entonces dice, vamos a hablar de la estabilidad de este sistema. Dice, la variación de los pares u oscilaciones actuantes en un generador producen modificaciones en los voltajes y las frecuencias resultantes que son transmitidos a las cargas del sistema. Es decir, si nosotros estamos dándole vuelta al generador, él está generando una tensión, ¿verdad? A una frecuencia determinada y con un valor de tensión determinado. Pero si la fuerza mecánica que hace dar vuelta a ese rotor del generador no lo hace de una forma exacta todo el tiempo, eso va a producir variaciones de voltaje, variaciones de la frecuencia. Indudablemente, si fuera un sistema aislado y que más o menos respetara los valores, no habría mucho problema, pero como los sistemas están interconectados a nivel de toda Venezuela, por ejemplo, en este caso, nosotros estaríamos inyectando tensiones con valores de voltaje y frecuencia diferentes en cada punto. Eso genera una gigantesca distorsión en la potencia que se transmite dentro del sistema de transmisión, en este caso en Venezuela. Por lo tanto, los voltajes que salen no serían los voltajes de 120 ni 230 kilovoltios exactos, ni la frecuencia 60 Hz, que es la frecuencia del sistema nacional. Entonces veamos entonces algunos elementos que hay que tomar en consideración. Veamos el problema de la estabilidad.
Dice, los disturbios en el comportamiento dinámico electromecánico, porque estas son las fuentes que hacen dar vuelta al rotor del generador. De los sistemas de potencia son de dos tipos. Hay transitorios y de estado estable. Es decir, hay problemas de transitorio en, digamos, en la velocidad que se mueve el sistema o estable. Veamos, dice, condición de operación de estado estable ocurre si todas las cantidades físicas que se miden o se calculan y que describen la condición del sistema se pueden considerar constantes para propósitos de análisis. Es decir, nosotros cuando estamos calculando los valores de voltaje que salen de un generador, hay una serie de elementos en las ecuaciones que se supone que son estables. Entonces, si el sistema funciona en esta condición, decimos que hay una condición estable del sistema, la red está operando con los valores de tensión y frecuencia adecuados. Pero, ¿qué pasa si ocurre un cambio repentino o una secuencia de cambios en uno o más parámetros del sistema o en una o más de sus cantidades de operación? Este disturbio se considera grande si las ecuaciones no lineales que describen la dinámica del sistema de potencia no se pueden linealizar de forma válida para propósitos de análisis. Porque como ustedes saben, todo este sistema o toda la matemática que está detrás de esta tiene ciertas ecuaciones. Estas ecuaciones normalmente son ecuaciones lineales y son bastante complejas. Pero si hay disturbios dentro de la velocidad en que se mueve la máquina, entonces esas ecuaciones no representarán exactamente la tensión que se está generando. Y para propósitos de control, sería muy difícil controlar la máquina si no podemos linealizar, es decir, no podemos volver esas ecuaciones y esas constantes a los valores que realmente representan los parámetros y la salida de tensión que nosotros queremos. Entonces veamos, para este estudio que vamos a realizar, se han tomado ciertas, digamos, caminos cortos, digamos, ¿no? Dice, suposiciones fundamentales para todos los estudios de estabilidad, pero esto es específicamente lo que vamos a discutir aquí. Dice, solo se considerarán corrientes y voltajes de frecuencia sincrónica en los devanados del estator y en el sistema de potencia. En consecuencia, no se consideran componentes de corriente directa y armónicas. Es decir, todo el análisis que se va a hacer y que vamos a presentar aquí sobre corriente y voltaje a velocidad sincrónica está trabajado de tal manera que no se contemplan ni las corrientes directas que a veces se presentan en los sistemas cuando hay perturbaciones, ni en las armónicas, es decir, en niveles de tensión o frecuencias fuera de los 60 Hz que nosotros estamos trabajando. Dos, se usan las componentes simétricas para la representación de fallas desbalanceadas. Es decir, nosotros vamos a trabajar con componentes simétricas que ya hemos trabajado anteriormente y se supone que estas componentes simétricas sirven para representar la falla. 3. Se considera que el voltaje generado no se afecta por las variaciones de velocidad de la máquina, cosa que se supone que sí pasa, porque si la máquina gira a una velocidad diferente a la velocidad sincrónica, vamos a tener valores de voltaje diferentes. Pero para los cálculos y para simplificar este estudio, vamos a hacerlo así. Entonces, veamos entonces la dinámica del rotor y la ecuación de oscilación. Esto que estamos hablando, por cierto, se encuentra en el libro Análisis de Sistema de Potencia de Stevenson, que está en el material, en el capítulo 16 del libro Stevenson. Yo le puse, por si acaso no lo tienen, la dirección exacta en internet del libro, lo pueden bajar de ahí y podemos ir al libro en el capítulo 16 para revisar este material. Dice, la ecuación que gobierna el movimiento del rotor de una máquina sincrónica se basa en un principio elemental de dinámica que establece que el par de aceleración es el producto del momento de inercia del rotor por su aceleración angular. Es decir, el par TA, que es el par mecánico, ¿verdad? Del rotor, del generador, para calcular este par de aceleración, porque A significa la aceleración, es J, que es el momento de inercia de la masa rotor. Ustedes se acuerdan que el momento de inercia es una representación matemática de cómo hay una inercia en un elemento sólido, en este caso el rotor.
Esto viene representado en kilogramos por metro cuadrado. Teta m o tita m es el desplazamiento angular, es decir, el ángulo del rotor con respecto a un eje estacionario en radianes mecánicos. Es decir, no te vamos a considerar que hay un campo que está girando dentro de la máquina y hay una referencia, ¿verdad?, en el rotor para ver cómo se desplaza ese ángulo. Que si la máquina y el campo giran juntos, que es como se llama una operación sincrónica, no debe haber un ángulo entre los dos, sino que la máquina está girando y su campo va girando junto con él exactamente igual. ¿Ok? Entonces, ese es el tita m. T es el tiempo segundo que estamos estudiando. TE es el par electromagnético, ¿verdad? Es decir, es el campo electromagnético que gira dentro de la máquina, de un generador, ¿verdad? Todos sabemos eso. Y TM es el par o flecha mecánico suministrado por la fuente de energía mecánica, menos el par de retardo debido a las pérdidas rotacionales. Todo esto está en newton por metro, igual que el otro. Aquí consideramos que este valor es constante. Nosotros estamos diciendo entonces, según la ecuación, que el par mecánico, Tm, menos el par eléctrico, Te, es igual al par de aceleración. Si el par mecánico y el par eléctrico, es decir, la vuelta que está dando el rotor a la velocidad que va a la misma velocidad que el campo magnético que gira dentro de la máquina, el par de aceleración es cero. Significa que esa máquina gira a una velocidad sincrónica, ¿no? Sincrónica porque está sincronizado el campo con la velocidad del rotor. Entonces, en ese caso, el par de aceleración es TA y se considera que eso debe ser siempre cero si estamos en sincronismo, ¿no? Como dice aquí, en un generador, si Tm y Te son iguales, no hay aceleración. Entonces el sistema está en sincronismo, que es como nosotros queremos que funcione. ¿Ok? Ahora bien, eso es el caso de generador. En un motor sincrónico, dice, la diferencia del flujo es opuesta a la del generador. Es decir, el motor va por un lado y el campo va en dirección contraria. Es decir, TM y T son de signo contrario. Lógicamente, el campo trata de mover la masa, o sea, mueve la masa, pero la masa, indudablemente, por tener inercia, ¿verdad? Y porque pesa, está frenando el campo. Ese es el caso de un motor. Es lógico. El campo mueve la masa. ¿Ok? Mueve la masa y entonces la resistencia de la masa que pesa, ¿verdad? Va al revés. ¿Okay? Ese es el caso del motor. No estamos estudiando generadores, pero es para que se vea la diferencia, ¿no? Aquí TE corresponde a la potencia del entrehierro, es decir, es la potencia electromagnética. El entrehierro significa la que está en el campo, suministrado por el sistema eléctrico para impulsar el rotor, ¿no? Mientras que TM representa el par contrario de la carga y las pérdidas rotacionales que tienden a retardar el rotor. Porque ustedes saben que el rotor tiene cargas, ¿verdad? Porque eso pesa. Entonces, ¿qué es lo que está frenando al rotor? Su propio peso, la rolinera, etcétera. Y cuando está dando vuelta, el aire que está dentro, ¿verdad? También frena el rotor. Entonces, esta sería, digamos, la ecuación de aceleración. Y lo que nosotros estamos estudiando bastante es este angulito aquí. Es el ángulo en donde se ve la diferencia entre la velocidad sincrónica del campo y la velocidad del rotor, que debería ser igual para que haya sincronismo. Entonces veamos otras ecuaciones. Dice, es de interés conocer el valor de tita m, el cual mide el ángulo del rotor respecto al eje de referencia que rota a la velocidad sincrónica. Entonces, si yo tengo un campo girando a la velocidad sincrónica, como lo es en el caso de generador, y yo pongo una marca, el rotor y esa deberían estar con la misma marca en el mismo sitio para que te dé cero, pero no siempre es cero. Luego, este angulito se calcula como BS, que es la velocidad sincrónica de la máquina, medida aquí en este caso en radianes mecánicos. Cuando uno diga velocidad sincrónica y M, significa que eso está medido en radianes mecánicos por segundo. Y tita M, que está aquí, es el desplazamiento angular del rotor en radianes mecánicos. Aquí también, ¿verdad? Porque este tita es en
grados mecánicos, la velocidad sincrónica es en grados mecánicos y el angulito en grados mecánicos. Este viene siendo, digamos, el elemento que está creando la diferencia entre que el sistema esté en sincronismo o que esté fuera de sincronismo. Entonces, si yo derivo la función de la variación de este ángulo respecto al tiempo, me va a dar la velocidad sincrónica del motor, ¿verdad? Más la derivada del angulito. Aquí tenemos la fórmula, lo que hago es derivar los dos lados de la ecuación. Y este valor sería constante solo cuando dt es cero. Es decir, cuando la variación de este ángulo es cero, esto es lo mismo que esto. Significa que hay sincronismo en la velocidad de la sincrónica. Porque no hay ángulo. Tanto el rotor como el campo giran juntos. Entonces, derivando nuevamente, resultaría esta otra ecuación. ¿Ok? Esta sería la aceleración y la aceleración. Luego, dmt representa la desviación que hay de la velocidad del rotor con respecto a la sincrónica. Bien, la derivada que vimos aquí arriba, esta, del ángulo, la segunda derivada, es igual a j, segunda derivada de delta m de t. Y representa la aceleración del rotor medida en radianes mecánicos por segundo. Esta es la aceleración que tiene el rotor. ¿Ok? Siempre y cuando exista una desviación. Aquí. Luego, sustituyendo esta ecuación por la del par de aceleración total, resulta esta ecuación. Entonces, ¿qué es esta ecuación? Aquí dice que el par de aceleración, ¿verdad? TA, par de aceleración, es igual al par mecánico menos el par eléctrico. Indudablemente, la diferencia entre la velocidad en que viaja la máquina y la velocidad en que viaja el campo, estas dos diferencias, estos dos medidos desde el punto de vista de un par, es decir, newton metro, es decir, par de fuerza. Esa diferencia es lo que se llama el par de aceleración. Entonces dice, por facilidad de notación, vamos a introducir que la velocidad del campo es igual a la derivada de delta m de t. Es la velocidad angular del rotor y modificando la ecuación de aceleración total resulta otra ecuación, que es esta. Entonces dice, ¿verdad? JWM, esta que está aquí, J, recuerden que habíamos dicho que es el par de inercia. Esta es la velocidad sincrónica medida en radios mecánicos. Esta es la aceleración de tita del ángulo que se está moviendo, ¿verdad? Eso es igual a la potencia de entrada a la flecha. No, esta es la potencia de aceleración que toma en cuenta cualquier desbalance entre las cantidades enteras. Es decir, este es el par de aceleración. Es decir, es el par donde dice qué potencia que está fuera de la sincronización, que es lo que nosotros no queremos, ¿verdad? Entonces, es esta fórmula. Yo puedo entonces calcular el par de aceleración, o sea, cómo está fuera el campo y el rotor de estar juntos a través de esta ecuación. El coeficiente JWM es el momento angular del rotor a la velocidad sincrónica. Este coeficiente se le denomina M y se llama constante de inercia de la máquina. Luego la ecuación se puede escribir de esta manera. ¿Ok? Aquí se utiliza este tipo de constancias porque ya veremos ahorita otras constantes que vienen por ahí, porque muchas máquinas, ¿ya? Dependiendo de la potencia, la marca, el tamaño, etcétera, utilizan ciertas letras porque eso da información de la inercia de la máquina, es decir, del tamaño, de cuánto pesa y todo eso. Eso para las ecuaciones de cálculo. Entonces, aparte de esta constante, el coeficiente de inercia, hay otra constante utilizada en los datos de las máquinas que se utiliza para realizar estudios de estabilidad, que es esta constante, H, que esta es la que ahorita, por cierto, vamos a usar más. H es la energía cinética almacenada en megajoules a velocidad sincrónica, dividido entre la capacidad de la máquina en MVA. Es decir, yo cojo una máquina que yo obtengo de una marca específica,
que tiene una potencia específica, y calculo su energía cinética. ¿Cómo la calculo? Recuerda que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, esa masa del rotor se coloca a velocidad sincrónica. Yo tengo cuánto pesa la masa, la velocidad sincrónica que alcanza, y eso me daría una energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Ok? Y eso lo divido entre la capacidad de la máquina en MVA. Y entonces vamos a tener, y ahorita vamos a enseñar unas tablas. Bueno, no lo voy a enseñar, pero les puedo decir dónde se encuentra. En el texto, en la tabla 16.1, hay unas tablas en donde aparece H como dato. De esta manera, si una persona va a hacer un cálculo, uno puede ir a la tabla y decir, bueno, por ejemplo, yo tengo la tabla aquí enfrente, en la página 6.1 del texto, dice tabla 16.1, dice generador hidráulico, baja velocidad, menos de 200 revoluciones por minuto, la constante de inercia está entre 2 y 3. Entonces esa H, ¿verdad? Ya yo sé cuánto es, puedo hacer un ejercicio, ya tengo el dato. Y ahí tengo mi H, ¿ok? Y esta H entonces la vamos a ver, vamos a utilizarla. Entonces, utilizando las ecuaciones, H se convierte en esta fórmula. Entonces, un medio de J, que es la constante de inercia, ¿verdad? Omega, la velocidad sincrónica, medida en valores mecánicos. Y este S es la potencia de la máquina. Ustedes saben que S es potencia, ¿verdad?, trifásica, aparente, ¿verdad? Potencia aparente de la máquina. Entonces, si yo tengo la H en un ejercicio, por ejemplo, que podemos hacer, porque me dice que la máquina es motor sincrónico, por aquí, motor sincrónico con variable desde 1 hasta 5 y mayor para volantes pesados. Aquí dice que la constante es 2. Yo tendría H como dato. ¿Ok? Y si tengo la potencia de la máquina, fácilmente yo podría calcular, ¿verdad?, la velocidad sincrónica de esa máquina, si me lo preguntan. ¿Ok? Entonces, hablando de eso, estoy viendo esto aquí, mira que M, que lo habíamos visto antes, es 2H entre Wm, que es la velocidad sincrónica de la máquina, por la potencia de la máquina, en megajoules dividido entre radianes mecánicos. Radianes mecánicos, perfecto. Quedaría entonces que 2 veces H, ¿verdad? Por la derivada segunda de esto, me daría esto, al final me dice que la 2 veces la constante H por la velocidad sincrónica de la máquina, por la derivada del ángulo que varía con respecto al tiempo, es igual a la potencia de aceleración de la máquina entre esa máquina, significa la potencia de la máquina. Y eso también es igual a la potencia de la máquina menos la potencia del campo eléctrico, ¿verdad? Dividido entre la potencia de la máquina. Entonces tengo aquí varios valores. Y esta ecuación es la que se conoce como la ecuación de oscilación de la máquina. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy, en esta fórmula, yo estoy involucrando H, ¿verdad? Que es una de las constantes que se usa para estudiar la rotación de la máquina. La velocidad sincrónica que está aquí. Esta es la aceleración de ese ángulo de diferencia que hay entre la sincrónica y lo que no es. Y eso es simplemente dividir la potencia del par de aceleración entre la potencia de la máquina. O, lo que es lo mismo, la potencia mecánica menos la potencia eléctrica, entre la potencia total de la máquina. Es decir, que si yo tengo la potencia de la máquina, la parte mecánica, y la potencia del campo, y divido esto entre la masa, yo tendría estos valores. Y podría calcular fácilmente el par de aceleración, que es esto menos esto. Y esa es lo que se llama ecuación de oscilación, que es la ecuación que se usa para estudiar el sincronismo que tiene una máquina en sí. Entonces veamos algunos otros detalles, ¿no? Dinámica del rotor y la ecuación de oscilación. La ecuación de oscilación de la máquina es la ecuación fundamental que gobierna la dinámica rotacional de la máquina sincrónico en los estudios de estabilidad. Esta ecuación puede escribir como dos ecuaciones diferenciales de primer orden, porque recuerda que nosotros tratamos de manejar ecuaciones lineales, que en este caso me da esta ecuación. 2 veces H, constante de inercia entre la velocidad sincrónica multiplicada por la derivada de la velocidad sincrónica con respecto al tiempo es igual al par de aceleración, porque esto es par de aceleración.
La potencia mecánica menos la potencia eléctrica. ¿Ok? Y lo que es lo mismo, la derivada de este angulito. Este angulito es la diferencia entre, ese es el ángulo que se está creando cuando yo tengo una diferencia entre la velocidad del rotor y la velocidad sincrónica de la máquina, que es esta recta que está aquí. Otras ecuaciones importantes a considerar que H del sistema es la H de la máquina por la potencia de la máquina entre S de la máquina. ¿Ok? O, perdón, S del sistema. Es decir, S está pequeño aquí, ese debería ser más grande. S, recuerden que es la potencia de la máquina, la potencia aparente de la máquina. Entonces, si yo tengo S de la máquina entre la S del sistema, esta sería la referencia, ¿verdad? Cuando nosotros estamos trabajando por unidad, decimos, bueno, la potencia del sistema, vamos a trabajar con un MVA como potencia base. Bueno, aquí está S de este y este es la S de la máquina. Eso multiplica por H de la máquina en vez de la H del sistema para los ejercicios. El valor de H viene en megajoules sobre MVA. Como dice aquí, se puede encontrar en muchas tablas, como la que se presenta en la tabla 16.1, que es la que estuvimos viendo ahorita, ¿verdad? Para diferentes tipos de equipos. Entonces, cuando yo voy a hacer un estudio, yo puedo ir a esta tabla y al final del texto también hay otras tablas en donde también hay otros parámetros que se utilizan para estos cálculos. Dice, en un estudio de estabilidad para un gran número de sistemas con muchas máquinas dispersas geográficamente, es deseable minimizar el número de ecuaciones de oscilación que se tiene que resolver. Por lo tanto, se puede hacer el siguiente procedimiento. Un procedimiento para trabajar con muchas máquinas. Porque recuerden, por lo menos en Venezuela y en todas partes del mundo, que en nuestro caso el sistema de transmisión está interconectado. Nosotros estamos conectados desde Guayana hasta Oriente, hasta Margarita, y desde Puerto La Cruz hasta Caracas, y de Caracas hasta los Andes, hasta Mérida. Todo nuestro sistema está interconectado 100%. Significa que todas las máquinas tienen que viajar a la misma velocidad. Es decir, todas las máquinas tienen que estar en sincronismo para que el sistema de transmisión funcione. Bien, entonces en ese sentido, ponemos aquí, considera una central generadora con dos generadores que se conectan a la misma barra. Esto es un ejemplo, ¿no? Y tenemos, usando la ecuación que está aquí arriba, aquí tenemos 2H1, ¿verdad? De la máquina 1, su velocidad, la velocidad sincrónica, que es la misma. Y esta es la derivada del angulito que se está moviendo, el que nosotros no queremos. Es la diferencia, como vimos arriba, del par mecánico de la máquina 1 menos el par eléctrico de la máquina 1. Esto por unidad. Este tenemos la otra máquina, ¿verdad? Otra máquina que tiene un ángulo diferente y tiene una H diferente y tiene un par mecánico diferente y un par eléctrico diferente. Si yo sumo estas dos ecuaciones, entonces llegaríamos aquí a esta ecuación, ¿no? Donde tenemos una sola ecuación. Esta sola ecuación representa las dos máquinas juntas, ¿ok? Que es 2 veces H, velocidad sincrónica, y la segunda derivada de la función del angulito que cambia es el par mecánico menos el par eléctrico por unidad. En este caso, H es la suma de los H de las dos máquinas, de H1 más H2. Y el PM que está aquí es la suma de los PM, el 1 y el 2. Y el PM aquí es la suma de los dos. Es decir, las dos máquinas están en esta ecuación como si fuera una sola máquina. ¿Ok? Para hacer los cálculos. Por ejemplo, veamos el ejemplo 16.2 del texto. Dice, dos unidades generadoras de 60 Hz operan en paralelo dentro de la misma central generadora y tienen los siguientes valores. Tenemos la unidad 1, aquí tenemos que es de 500 MVA, factor de potencia 0.85, tensión 20 kilovoltios y gira a 3.600 revoluciones por minuto. Esta máquina tiene un H1 de 4.8 megajoules por MVA. Ese es un dato de la máquina. Tengo otra unidad, la unidad 2, de 1.333 MVA. Fíjate que son potencias completamente diferentes. Factor de potencia 0.9. Factor de potencia completamente diferente. 22 kilovoltios. Voltaje completamente diferente. Y velocidades de 1.800 revoluciones por minuto. Velocidad completamente diferente. Es decir, son dos máquinas completamente diferentes. Esta máquina tiene una H de 327 megajoules por MVA. Está constante.
Entonces dice, calcule la constante equivalente para las dos unidades sobre la base de 100 MVA. ¿Ok? Entonces yo agarro en la ecuación, lo que hago es 4.8, que es la potencia, el H de la primera máquina, lo multiplico por su potencia, S, ¿verdad? Que son 500 MVA. Y le sumo la H de la otra máquina por su potencia. ¿Ok? Eso me da la suma 6.359 megajoules. Luego este número lo divido entre 100 porque me están pidiendo en base a 100 MVA, es decir, la base, como hacemos cuando trabajamos por unidad, la base, y me da 67.59 megajoules por MVA. Esa sería la H del sistema. Fíjese que aquí está la H, con las H de la primera máquina y la H de la segunda máquina. ¿Ok? Entonces, se puede usar este valor en una sola ecuación de oscilación siempre que las máquinas oscilan juntas, de manera que el ángulo de sus rotores esté en la misma etapa en cada instante del tiempo. Es decir, las dos máquinas tienen que girar al mismo tiempo, porque para que el sistema funcione, todo tiene que ir junto. Entonces dice, a las máquinas que oscilan juntas se le llama máquinas coherentes. Estas máquinas son coherentes. Observa que la velocidad sincrónica y sigma, que es el ángulo entre los dos, se pueden combinar las ecuaciones de oscilación para máquinas coherentes, aun cuando sus velocidades nominales sean diferentes, como el caso anterior. Fíjense que sus velocidades son diferentes, pero una cosa es la velocidad y otra cosa es la diferencia de la señal que está saliendo. Entonces, en ese caso, con este tipo de máquinas, yo puedo utilizar esta ecuación, que es esta que está aquí arriba. Luego, tenemos otro caso, el caso de máquinas no coherentes. Porque máquinas que son no coherentes. ¿Sí? En este caso, de tener máquinas no coherentes, es decir, que no oscilan juntas, la ecuación conjunta del sistema se puede escribir así. ¿Verdad? 2S H12 de sigma 12 y es PM de 12 y P12. Es decir, que los mismos valores que estaban allá, los mismos, la misma fórmula, pero en vez de usar el término, por ejemplo, aquí H es la suma, aquí PM es la suma, P es la suma. Aquí H1 es H1 por 2 entre la suma de los dos. PM12 es PM1 por H2, PM2 por H1 entre la suma. Y P1 es P1 por H2 menos P2 por H1 entre H1 más H2. Y sigma 1, 2 es la recta. ¿Ok? Entonces, en máquinas que no oscilan juntas, estas serían las fórmulas para calcular, ¿verdad? H o lo que me estén pidiendo. Estas ecuaciones demuestran que la estabilidad de una máquina dentro de un sistema es una propiedad relativa que se asocia con su comportamiento dinámico con respecto a las otras máquinas. Es decir, que yo para analizar cómo esa máquina se comporta dentro del sistema en general, tengo que entender que todas las máquinas operan juntas. La idea es que todo el sistema opere junto para que la señal que se está introduciendo en el sistema de transmisión sea coherente y sea junta. O sea, yo no puedo meter una señal de tensión con una frecuencia diferente a los 60 Hz que me pide el sistema, porque si no, va a haber mucha distorsión. Además, estoy inyectando valores de distorsión como valores armónicos, voltajes continuos, etc. Eso daña lo que se conoce técnicamente en el área de eléctrica como calidad de la energía. La calidad de la energía estaría completamente distorsionada y eso es lo que nosotros no queremos. Bien, hasta ahorita les recomiendo que lean el libro y vean algunos ejercicios que están planteados ahí. Y para comienzos de la próxima semana vamos a ver otro punto importante que es lo que se llama la ecuación de potencia-ángulo. Es decir, hay un mecanismo mediante el cual yo puedo crear un ángulo o varios ángulos y esos ángulos me definen unas curvas y con eso yo puedo calcular, ¿verdad?, ciertos patrones de comportamiento. Bien, entonces revisen el texto, capítulo 16
Y para la próxima semana, aproximadamente, posiblemente el lunes o el martes, vamos a hacer una reunión, otra conexión para ver esta parte de la estabilidad del sistema manejada desde el punto de vista de lo que se llama el ángulo de potencia. ¿Ok? Por ahora es importante que revisen el texto, revisen los ejercicios ahí. Al final de este capítulo, si no me equivoco, vamos a ver, hay unos ejercicios y hay unas tablas donde hay muchos de los datos que hemos visto, H, etcétera, para poder trabajar. Bueno, esa es la conexión por ahora y los dejo.